Muy buenas salvadores, bienvenidos a este vídeo de ciencias naturales o de ciencias sociales, como lo quieras llamar. Hoy vamos a hablar sobre el clima y más concretamente vamos a hablar de algo muy importante, del cambio climático. ¿Te gustaría saber qué es el cambio climático y cómo podemos evitarlo? Pues ¡comenzamos! Muy buenas salvadores, bienvenidos a este vídeo de ciencias sociales. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, vamos a hablar sobre el clima y en este caso algo muy importante y muy peligroso que se está produciendo en los últimos tiempos, que es el cambio climático. Veamos qué es el cambio climático. El cambio climático es la modificación del clima. Este cambio viene como consecuencia de nuestra actividad, la actividad de los humanos, la actividad humana. Muy bien, ya hemos visto qué es el cambio climático, nuestro libro parlante nos lo ha dicho. El cambio climático es un cambio que se está produciendo en el clima del mundo, de todo el mundo, de todas las zonas, y que poco a poco puede tener consecuencias nefastas. Hay muchos indicios que nos indican que el clima está cambiando. Vamos a ver algunos ejemplos y los vamos explicando poco a poco. El calentamiento global, que es cómo aumenta la temperatura de la atmósfera terrestre, de nuestra atmósfera. Este calentamiento global se ha medido que ha crecido casi entre medio grado en los últimos 100 años. Bueno, vemos que el calentamiento global puede provocar consecuencias nefastas. Poco a poco la temperatura de todos los sitios va subiendo. Esto es un problema porque poco a poco las zonas con un clima determinado va cambiando y en general todo se va calentando, es decir, que las temperaturas pueden ser más altas. Vamos a ver otra forma en la que se manifiesta el cambio climático. El alza de los fenómenos atmosféricos que consideramos extremos, que son muy graves, como por ejemplo las lluvias y las tormentas muy intensas, tormentas que pueden ser huracanes o puede ser la gota fría, o también en el polo opuesto sería las grandes sequías. Cada vez es más fácil observar cómo se producen los fenómenos atmosféricos extremos, es decir, que van de un polo a otro, de un extremo a otro, desde las lluvias torrenciales sin venir a cuento, por ejemplo, en verano. Hace poco estuvimos en Madrid, en pleno julio, hacía una calor increíble. Pues de buenas a primeras hubo una tormenta en cuestión de una hora y duró menos de una hora y después siguió el sol y una tormenta que me acuerdo que luego salimos a la calle y estaba toda la calle anegada de agua, ¿vale? Esos son los fenómenos atmosféricos extremos, las lluvias torrenciales que anegan y que desbordan los ríos y por otra parte otro fenómeno y también muy peligroso que es la sequía, que es la falta de lluvia en una zona o en un lugar determinado. Eso hace que se sequen los ríos, bajen el nivel de los cauces de los ríos, también los pantanos, los lagos, de los sitios donde en definitiva tomamos agua y que muchos seres vivos toman el agua dulce para vivir, estos sitios se van vaciando poco a poco, provocando la muerte de muchos seres vivos, como las plantas, los animales o incluso puede poner en peligro la vida de las personas con la falta de agua. Veamos otra forma en la que se expresa el cambio climático. El aumento del nivel del mar. Las aguas de los mares crecen y cada vez están más altas. El aumento del nivel del mar. Bueno, y como consecuencia de este cambio climático, al principio hemos visto que la temperatura va creciendo poco a poco, es decir, va aumentando. Esto quiere decir que globalmente algunas zonas no están acostumbradas a tener estas temperaturas y, por ejemplo, existen los polos, ¿vale? En algunas zonas de los polos pues hay grandes masas de hielo. Cuando ese hielo se derrita, va a hacer que el nivel del mar, porque al haber menos hielo hay más agua,
todo ese hielo se convierte en agua. Se va a ir creciendo el nivel del mar y las costas cada vez van a ser más pequeñas. El mar va a crecer más y más, corriendo el riesgo de que algunas ciudades muy cercanas al mar desaparezcan. Bueno, vamos a ver otro indicio de que el clima, nuestro clima, está cambiando. Se produce el cambio en el comportamiento de algunas especies animales, como por ejemplo en las migraciones. Algunas especies animales cambian sus costumbres migratorias. Algunas especies pierden el lugar donde viven. Bueno, hemos visto que todo este cambio climático no solo afecta a nosotros, no solo nos afecta a nosotros como humanos, sino que también afecta a los animales. Os voy a contar algo. Aquí normalmente en España, la región en la que yo vivo, en Andalucía, siempre venían las cigüeñas y se iban cuando llegaba el invierno. Pues hay parejas que actualmente, en la actualidad, ya se quedan en los nidos, los que forman, en los campanarios o en las torres de electricidad. Pues ahí se quedan las cigüeñas y no se van. Y van al norte de África, donde la temperatura era mayor. Pero esos son trastornos que va habiendo en las especies animales. Bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros como consumidores o personas humanas? ¿Qué podemos hacer nosotros, la población de a pie? A ver, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos hacer varias cuestiones, como por ejemplo... consumir de una manera más racional, para no agotar los recursos de los ecosistemas, los recursos naturales. Bueno, una de las cosas que podemos hacer es reducir nuestro consumo. ¿Cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, si yo ahorro folios, reutilizo los folios que ya he utilizado, no tiro un folio ya porque lo haya desaprovechado. Esas pequeñas acciones pueden ayudar a que algunas áreas, grandes áreas, se talen menos. Entonces, una buena forma es el reciclaje y la reutilización. Las reglas de las 3 R's: reduce, reutiliza y recicla. Reduce el consumo, no consumas tanto. Reutiliza las cosas que ya has comprado. Si por ejemplo, si ya tienes un bote de cristal, no lo tires, aprovéchalo para guardar las legumbres. También tenemos el reciclar, ¿vale? Una vez que ya hemos reducido el consumo, hemos reutilizado algunas cosas que tenemos, ya hay algunas cosas que ya están para tirar porque no las podemos utilizar más. Pues si ya ese bote lo hemos utilizado mucho, vemos que está estropeado o que se nos rompe, lo vamos a tirar. ¿Dónde? En el contenedor verde. El amarillo lo utilizamos para tirar los plásticos y los envases. El azul para el cartón y el papel. Color indefinido o gris o negro, depende de la ciudad, lo utilizaremos para restos orgánicos, ¿vale? El reciclaje, la reducción del consumo es muy importante. Veamos otra medida que podemos acometer para reducir el cambio climático. Reducir o eliminar la contaminación. Bueno, esta medida es algo que podemos hacer con pequeñas acciones. La contaminación, ¿vale? Reducir. Normalmente cuando utilizamos energías no renovables o utilizamos en general energía, estamos consumiendo electricidad, energía, y eso hace que a veces se produzca la contaminación, ¿vale? Por ejemplo, el simple hecho de apagar una luz cuando yo me voy de un cuarto o de apagar la televisión cuando yo no la estoy viendo va a hacer que consumamos menos energía. Normalmente la producción de esta energía eléctrica puede ser de dos maneras, renovable o no renovable, pero normalmente se produce una contaminación en el ambiente producida por este tipo de acciones para producir la electricidad. Por tanto, consumir menos energía va a hacer que contaminemos menos. En general, también podemos utilizar menos los vehículos que se alimenten de combustible, como por ejemplo los que funcionan con gasolina, ¿vale? Entonces le podemos decir a mamá o a papá que cojan menos el coche, ¿vale? O que cojamos el transporte público, o que vayamos en bicicleta, caminando. Así reduciremos el CO2 que vamos emitiendo a la atmósfera. CO2 provoca también el cambio climático porque hace el efecto invernadero, ¿vale? Entonces, estas dos medidas que hemos visto pueden reducir
y pueden ralentizar o incluso eliminar, si todos lo pusiéramos a hacerla, el cambio climático. Por una parte, reduce, recicla, reutiliza y por otra parte, gasta menos energía, ahorra un poquito más, ¿vale? Estas pequeñas acciones, si lo hacemos entre todos, podrán provocar que nuestro planeta vaya mejor. Espero que te haya quedado claro qué es el cambio climático, es el cambio que producimos los humanos. Y hay dos acciones que podemos hacer. Por una parte reciclar y por otra parte no contaminar, contaminar menos. Si quieres ver más vídeos educativos como este, ya sabes, este es tu canal. Suscríbete y dale a la campanita para que te avisen. Deja tu comentario si te ha gustado el vídeo. ¿Puedes decirme alguna forma de reciclar? ¿No te parece? Venga, abajo te espero. Adiós.